¿Realmente era necesaria una película sobre Aang y el equipo Avatar, además de la serie de 3 temporadas que ya tenemos? La respuesta corta es sí, la respuesta larga es por supuesto que sí, e incluso yo diría que nos hace falta otra serie de mínimo 3 temporadas. Para quienes no se acuerdan, yo soy Mir y sean bienvenidos a este video de Entre Páginas. Entonces, para aquellos que no tengan idea de lo que les estoy hablando, yo cuando digo Avatar me refiero a la leyenda de Korra o a la leyenda de Aang, no a los avatares azules de James Cameron, que sé que también apenas sacaron una película, pero no, de esa película no vamos a hablar hoy. Hoy les voy a hablar de la leyenda de Aang, el último maestro del aire. Esta película se estrenó recientemente, se estrenó el 25 de julio de este año, y hubo todo un asunto alrededor de ella porque se filtró más o menos por la red muchísimo antes del estreno que estaba programado, entonces tuvo que ser estrenada con anticipación y se estrenó nada más en la plataforma de Paramount Plus, que fue ahí donde yo la vi. Desafortunadamente no tenían planes de pasarla en el cine, que lo que me parece como un desacierto, porque me hubiera encantado verla en pantalla grande. Pero justo para aquellos que no lo sepan, el universo de Aang y de Korra es un universo en donde las personas manejan un elemento, ya sea agua, aire, tierra o fuego, o pueden no tener como ese poder. Y el avatar es la persona que puede controlar esos 4 elementos. A grandes rasgos es el que mantiene el equilibrio tanto del mundo terrenal como del mundo espiritual. Entonces, en ese contexto se dan cuenta que es una serie pues un poco fantástica, pero pues también incluye temas políticos, sociales, porque se da mucha discriminación contra los no maestros, entre los mismos maestros, etcétera, ¿no? Y ya enfocándonos en la película, lo que sucede es que esta misma te da una mini introducción de lo que es el universo de Avatar, de lo que es la historia de Aang, y cómo es que él termina siendo el último maestro aire. Es un poco como el intro que había en cada capítulo de la serie, un poquito más largo para justo explicar estos puntos. Por si no has visto ninguna de las dos series, la puedas entender completamente, que creo que cumple perfectamente en ese sentido. Bueno, a lo mejor sí estoy muy sesgada en ese punto, pero creo yo que se puede entender sin haber visto ni el live action ni las series animadas o haber leído algún cómic. Entonces, en esta introducción nos presentan a Aang, que es el personaje principal de la película, y a pues los demás integrantes del equipo Avatar, que son Toph, Katara, Zuko y Sokka. Y también pues nos acompañan Momo y Appa en toda la serie y en toda la película, ¿no? Les he hablado también de la serie de Korra, pero esa serie ocurre muchísimo después de la película y de la primera serie. Entonces no la estaré mencionando tanto en este video porque si hablara de ella se haría interminable. Si no has visto nada de la serie de Aang, como ya les decía, lo pueden apreciar completamente. Hay pequeños guiños que salen en toda la serie, pero son sobre todo cómicos, entonces no te pierdes de nada. La verdad yo los disfruté mucho. Sale el señor de las coles, sale el chico que se desmayaba cuando veía a Aang. De hecho vi que de ese le hicieron muchos memes porque ya tiene hasta un hijo y una esposa, entonces pues crecieron todos los personajes. Entonces esta película sienta el precedente para lo que sucede después en la serie de Korra. Entonces, sin haber visto la serie de Korra, también lo puedes entender perfectamente. Yo no he podido leer los cómics, quiero hacerlo, pero ya prontito. Entonces yo solo me voy a pegar en lo que sale tanto en serie como en película. Dejando un poco al lado de eso, voy a hacer spoilers en este video porque en mi defensa ya tiene casi un mes que salió. Entonces ya les di tiempo suficiente para que decidan si quedarse a ver o no este video. Entonces, ya adentrándonos en la película, esta se sitúa varios años después de la Guerra de los 100 años. Entonces vemos la construcción de Ciudad República, que es una ciudad en donde se busca la paz entre las naciones. También vemos a Zuko gobernando en la Nación del Fuego, a Katara en la construcción de Ciudad República, a Toph entrenando a más maestros tierra y a más maestros metal, y a Sokka en la Nación del Agua, enseñando a niños más pequeños tanto sus inventos como las historias del equipo Avatar. Del personaje de Sokka,
he visto que muchos piensan que lo relegaron nada más a un personaje como de alivio cómico, y la verdad es que sí, un poquito, pero la verdad es que tampoco es como que lo podamos como ver en muchas situaciones como en general, porque pues ya en la serie sí tenía estas situaciones cómicas, pero también tenía estas situaciones muy serias. A mí no se me hace como muy pesado verlo como en este alivio cómico en la película, pero pues entiendo por qué a otros les molesta, pero en realidad no se deja de lado que él es un personaje muy inteligente y también muy valiente, porque pues es un no maestro enfrentándose a maestros del poder, del rango de poder que tiene el mismo Ángel. Pero pues incluso se nos muestra que es muy capaz de inventar cosas casi en pocos minutos que terminan salvando a los mismos maestros. Entonces yo veo que sí, al personaje de Sokka le pusieron más cosas cómicas. También como que en general exageraron un poco las expresiones. En la serie siento yo que por la duración de las temporadas no se apreciaban tanto, pero en la película se condensan un poquito más, porque incluso Azuko tiene más momentos cómicos, aunque también pues es un personaje muy serio y eso se contrasta un poco con los demás personajes, pero de ahí en fuera no creo que hayan dejado de lado a ninguno del equipo Avatar. Entonces, el argumento de la película es que Aang estaba buscando reliquias de su pueblo para pues integrarlos a Ciudad República. Ahí más bien iba a colocar una estatuilla, pero ahí se encuentra con un grupo que se hacen llamar los The Night. Creo que en español lo tradujeron como los renegados, una cosa así. Pero son un grupo de no maestros que han sufrido atrocidades a manos de maestros. Entonces buscan tener el poder para poder combatirlos. Y ese poder que buscan es un báculo que puede darle justo un elemento control a ellos, en específico el aire control. Esto no se nos aclara hasta ya muy adentrada la película, bueno, no tan adentrada, pero sí ya está delante de la película. En ese momento solo sabemos que atacan a Aang y un templo aire termina siendo casi destruido. Ahí es cuando Aang consulta sus vidas pasadas para preguntar cómo acerca de esto que estaban buscando. Son ellos quienes les aconsejan para buscar en una montaña. Ahí es cuando se encuentra a otro maestro aire que se llama Taga. Ese otro maestro aire es como Aang, un viajero en el tiempo, le dicen los del equipo Avatar, porque lleva congelado miles de años. De hecho, Sokka hace el chiste de que Aang lleva solo cientos y Taga lleva miles, que a lo mejor a él se le revolvió el cerebro. Eso abre la puerta para que Aang contacte a vidas pasadas mucho más antiguas de las que ya conocemos, que es ahí donde se nos presenta otro avatar, que es el avatar Xian. Me gustó mucho el diseño de ese avatar. También el diseño de los tatuajes de este Taga, que pues justo como es de otro tiempo, son completamente diferentes a los que trae este Aang. Y pues ahí se nos hace como la introducción de este avatar que Aang no podía contactar desde como este mundo espiritual que él tenía. Ya después se nos explica por qué, pero el punto es que pues ella fue la que creó, recibió este báculo que puede darle básicamente poderes a los no maestros. Entonces pues la trama se va moviendo como en ese camino, ¿no? Como Avatar congenia con Taga, que pues él empieza a enseñar como más formas del aire control. Como Katara en este caso es la que tiene un poquito más de protagonismo entre los del equipo Avatar, desconfía de Taga, bueno, más bien de sus motivos para buscar este báculo, y como finalmente el plot twist es que Taga es malo y no busca hacer el bien con el báculo, busca hacer otro exterminio también, pero de otros maestros, porque pues en su tiempo también vio cómo asesinaban a diferentes compañeros. Pero pues la trama central va un poco sobre que Aang debe perdonarse a sí mismo, porque pues él todavía se culpa muchísimo de haber huido cuando pues fue el exterminio de los nómadas aire. Taga incluso se lo recrimina por haber huido, pero pues finalmente Aang era un niño, y aunque fuera el avatar, yo creo que poco hubiera podido hacer contra la Nación del Fuego, ¿no? Incluso yo creo que podría haber sido peor. Es justo como todo este camino que lleva a perdonarse a sí mismo, pero al mismo tiempo al avatar Xian, que
justo cargaba con la culpa de haberle dado el poder a este Taga. Entonces finalmente ella también se puede perdonar a sí misma y puede volver al mundo espiritual en donde consulta con sus vidas pasadas. Se los voy a contar así para no hacerles spoiler de toda la película, pero se nos muestran elementos que vemos que han existido desde los principios de la serie de Aang, con la diferencia de poder entre los maestros y los no maestros, que es algo que se va a seguir retomando en la leyenda de Korra, que de hecho toma muchísima fuerza con Korra, porque ya se nos muestra como el tener un control sobre algún elemento hace una gran diferencia contra los que no tienen ningún control. Y ya en Korra se resuelve como un poquito este asunto, pero creo que es algo que es un tópico que se ha manejado en muchísimas series. Por ejemplo, a mí me recuerda mucho a lo de X-Men. Un poco, allá es al contrario, ¿no? Como los X-Men son los que son renegados por tener tanto poder. Acá creo que es porque los maestros no son una minoría, está como, a lo mejor los no maestros más bien son la minoría, pero más bien creo que está como un poco equilibrado, entonces ahí se va más o menos el asunto. En cuanto a esto, como les decía, sienta las bases para lo que ya vemos en la leyenda de Korra, tanto en Ciudad República como en los conflictos que posteriormente vamos a ver. También se nos muestra un poco más del mundo espiritual. Ya nos habían presentado a los leones tortuga en la serie de Aang. Acá se profundiza un poco más y se nos muestra como que pues ellos fallecieron y que son lugares en donde reina muchísima energía espiritual, ¿no? Que es lo que posteriormente también vemos en Korra. Se nos presentan espíritus ya no como el que robaba rostros, sino buenos que apoyan al equipo Avatar. Y, o sea, en general a mí la película me gustó muchísimo. Lo único que no me gustó, pero es que pues también es una película que dura 1 hora y media, no dura 3 horas como la Odisea de Nolan. Entonces pues no iba a haber tiempo para introducir a tantos personajes. Pero pues al equipo Avatar sí se nos enseñan escenas de lucha, un poquito de sus vidas en Ciudad República, en diferentes naciones, pero de ahí en fuera en realidad no tenemos como la convivencia que tuvimos en la serie, y los momentos que tuvimos en la serie, y no, o sea, sí sabemos que por ejemplo a lo mejor Zuko es un poco más serio, más centrado, que Toph sigue siendo como irreverente, que Katara sigue siendo como muy protectora, que Sokka sigue siendo muy divertido, pero muy inteligente. Pero, pues, o sea, lo sabemos porque ya lo vimos en la serie, pero creo que es lo que falta desarrollar en la película, pero de nueva cuenta dura 1 hora y media. Yo creo que debió haber durado mucho más, yo creo que debió haber sido una serie directamente, pero pues sí, creo que ese es como el asunto con la película. Si eres súper fan de Avatar, te deja queriendo muchísimo más. Si no eres fan, yo creo que te deja justo queriendo saber más de la historia. Entonces puedes buscar las series, ya sea Aang o Korra. Pero sí, me gustaría muchísimo que sí se desarrollara otra película. He visto que hay planes de desarrollar, pero sobre otro Avatar. Pero pues viendo cómo fue todo con esta película, no sé cómo siga en ese asunto. Por mi parte, yo voy a buscar los cómics para leerlos. Ya no es suficiente las versiones animadas. Y a los demás yo les diría como de que se las recomiendo muchísimo. Si ya la han visto, díganme qué han pensado de la película. Si no la han visto, vayan a verla, que esperan. Y me gustaría leerlos en los comentarios sobre sus opiniones sobre el universo Avatar. No olviden que nos vemos entre páginas. Bye bye.